Estar compartiendo que hace como 3 semanas aproximadamente tuvimos un evento virtual por Zoom con algunos de los líderes de nuestra iglesia. ¿Por qué con únicamente algunos de los líderes de nuestra iglesia? Porque era una conferencia no cristiana. Fue muy chévere, muy interesante, pero yo tenía que cerciorarme de que como era un mensaje no cristiano y realmente no sabía qué era lo que el conferencista iba a compartirnos, yo tenía que cerciorarme que las personas que atendieran tuvieran suficiente madurez para poder filtrar, y de eso quiero hablar hoy, para poder filtrar lo que iban a escuchar. Y fue muy chévere, fue tremendo. Generó controversia precisamente porque es un mensaje no cristiano. Pero yo quiero que podamos seguir teniendo la humildad de reconocer que podemos aprender de cualquier persona y tener la madurez de decir, esto está bien, lo retengo y esto no va en contra de mis convicciones, lo desecho. Eso es ser maduro. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tenemos que saber, tengo permiso de hacer cualquier cosa, pero tener la madurez de decir, esto no es bueno para mí. Entonces de la misma manera, y recibimos información, había conceptos psicológicos muy buenos y inclusive habló acerca de la importancia de renovar la mente, conceptos bíblicos, ¿verdad? Interesantes, no se mencionó la Biblia para nada, por supuesto. El conferencista, muy chévere, un señor venezolano, él sabía que le estaba hablando de una iglesia, pero por supuesto no tiene el entrenamiento, él tiene una formación muy psicológica. Y de hecho comenzó a hablar de algo que nosotros predicamos, que es no solamente la renovación de nuestra mente, sino la importancia de cambiar nuestro sistema de creencias y de formar hábitos y de la perseverancia y todo el asunto. Pero hay algo que nosotros como creyentes, y que está muy claro en mí, y es que no importa cuán poderosa, tan espectacular o cuán de moda sea una herramienta que se predique, llega a un punto o solamente llega hasta cierto punto en su efectividad. Que de ahí en adelante, como todo lo que se está enseñando en eventos como estos está basada en la transformación de un ser humano basándose en su propia voluntad o en sus capacidades humanas, yo estoy convencido que ese tipo de mensajes produce cierto tipo de impacto porque de ahí para adelante, si no interviene Dios, entonces será en vano. Y eso tiene que quedar supremamente claro. Entonces, en conferencias como estas, podemos recibir las herramientas. Y alguien me compartió, creo que fue Jorge Martínez, él me decía, es que esto es una bomba. Si nosotros agarramos estas herramientas, confirmamos que son respaldadas por Dios y las ponemos al servicio del Señor y que sea en su poder, en sus capacidades, como dice la Biblia, diga el débil fuerte soy. Si reconocemos que no tenemos la capacidad de transformarnos a nosotros mismos y que utilizando las estrategias y el poder de Dios, entonces podemos aplicar esto. Entonces es muy poderoso. Nosotros utilizamos herramientas psicológicas en el programa de restauración, pero no las utilizamos a nuestra manera. De hecho, nosotros enseñamos aquí en Canaán que el sustento bíblico está desde el Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva que pueden comer de cualquier árbol del fruto, menos del árbol que está en la mitad del huerto, que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, no coman de eso, porque el día que coman de esto van a morir. Y el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal servía para que el hombre pudiera discernir qué es bueno y qué es malo. Y Dios dijo no, porque yo quiero. Parte del diseño de Dios para nosotros los seres humanos es que aprendamos a vivir dependiendo de Él. Entonces, tenemos muchas capacidades que Dios nos ha entregado. Dios nos ha entregado talentos, nos ha entregado herramientas, nos ha entregado dones. Pero si utilizamos todo eso y pretendemos el cambio, pretendemos obtener, pretendemos dirigir nuestra vida olvidándonos de Dios, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Y el mensaje de hoy tiene que ver con esto que estoy compartiendo. Muchos de ustedes lo han visto.
Se meten en programas espectaculares, muy costosos muchos de ellos. Voy a bajar de peso, y entonces normalmente es como a finales de diciembre, cuando entra la culpa, que saben que se van a hacer los exámenes de sangre, los triglicéridos van a salir por las nubes, el colesterol, de lo pésimo que han comido en diciembre. Entonces dicen, basado en su propia voluntad, voy a adelgazar. ¿Cuánto tiempo les ha durado el impulso? Es más, hay gente con muchísima determinación que lo ha logrado perseverar durante algunos meses, pero la verdad es que no tenemos la capacidad en nuestra humanidad para transformarnos permanentemente a nosotros mismos. La Biblia dice que cada vez que nosotros intentamos hacer algo así, con estrategias sin Dios, cada una de esas estrategias está basada en nuestra carne, en nuestro sarc. Y cada vez que hacemos eso, nos vamos a encontrar con una desilusión tarde o temprano enfrente de nosotros, porque no funciona. Diga conmigo, escríbame por favor en el chat, no tengo tanto poder. Más quiero escuchar los que están aquí. ¿No tengo tanto poder? No tengo tanto poder, no hay tanto poder en mí. Somos muy poderosos cuando utilizamos el poder de Dios, las herramientas de Dios, nos sometemos a su voluntad. Y hay que encontrar un equilibrio, porque un desequilibrio de esto, un extremo de esto, es decir, no tengo que hacer nada porque Dios lo va a hacer todo. El otro extremo es, me olvido por completo de Dios, todo lo hago en mis fuerzas. No, hay que encontrar un equilibrio, porque Dios nos ha dicho que tenemos que esforzarnos, pero que tarde o temprano vamos a tener que depender de Él para que podamos obtener resultados. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor, depende de Él con todo tu corazón en todas las áreas de tu vida, y por amor a Dios no te apoyes en tu propio entendimiento. El mensaje de hoy se llama Nuestra Roca. Nuestra Roca. Y escríbanlo por favor en el chat. Nuestra Roca. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque vamos a hablar de fundamento. Leímos ahorita en Proverbios, no te apoyes en tu propio entendimiento. Vamos a entender, dice la Biblia, que hay diferentes tipos de rocas. Hay rocas y está nuestra roca. Y quiero pedirles que por favor busquen Deuteronomio 32:31 y prepárese porque viene algo espectacular. Deuteronomio 32, versículo 31, la Nueva Traducción Viviente, dice así. Escuchen esto. Este es Moisés hablándole a la nueva generación del pueblo de Israel. Recuerden que hubo una generación que no entró a la tierra prometida, una generación que murió en el desierto. Ya se había, por su incredulidad, no entraron, dice la Biblia. Ya se había levantado una nueva generación, ya estaba Josué listo para suceder a Moisés, y Moisés les estaba entregando instrucción a esta nueva generación. Yo me lo imagino con la barba blanca, ya anciano, y él les decía: pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca. Y noten de inmediato, dice, la roca en minúscula no es como nuestra roca en mayúscula. Y dice, y hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. La roca de nuestros enemigos. ¿Para qué sirve una roca? Una roca es sustento y vamos a entregarla allá. La roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca. Escúchame, iglesia. La roca de nuestros enemigos, como aquello en lo que se fundamentan o en lo que se apoyan nuestros enemigos. Ese fundamento no es como nuestro fundamento, y ellos lo saben. ¿Y cómo sabemos que ellos lo saben? Porque la Biblia lo dice. Ellos lo saben. Entonces, noten la minúscula, noten la mayúscula, y quiero pedirles, y vamos a repetirlo hoy muchas veces en el chat, nuestra roca no es como la de ellos. Nuestra roca no es como la de ellos, o la roca de ellos no es como nuestra roca. Ese es el mensaje que hoy quiero que se lleven en sus corazones. Y vamos a aclarar algo. ¿Quiénes son, como dice ahí la Biblia, nuestros enemigos? Evidentemente, para el pueblo de Israel, en la época de Moisés, ¿verdad?,
Los enemigos de ellos eran todos aquellos que se oponían a Dios, todos aquellos que tenían otros dioses. Estamos hablando de los impíos, todos aquellos que se oponen, que en ese momento se oponían a lo establecido por Dios. Pero quiero llevarlos a algo que, porque cuando pensamos en enemigos de la iglesia, pensamos en ateos, pensamos en los que, como estos que están haciendo protestas y que se están oponiendo abiertamente. Yo no sé si ustedes se enteraron que el hijo de Billy Graham, que tiene, ¿cómo se llama? The Samaritan Spurs, llegaron a Nueva York y construyeron un hospital y se levantaron literalmente personas en Nueva York en las esquinas a gritar que ellos no eran bienvenidos porque eran cristianos y que se oponían a que gente de Dios, gente de Cristo llegara a Nueva York. Esos son evidentemente enemigos y la roca de ellos no es como nuestra roca. Pero les quiero regalar dos pasajes que aclara esto de nuestros enemigos y recuerden que este es un mensaje para la iglesia. Mateo capítulo 12, versículo 30. La Nueva Traducción Viviente dice, palabras de Jesús: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad está trabajando en mi contra. En realidad, el que no trabaja conmigo, en realidad está trabajando en mi contra. Dice otra versión que el que no edifica con el Señor, en realidad desparrama. Y este mensaje entonces quiere decir que los enemigos de Dios no son únicamente aquellos que abiertamente se declaran enemigos de Dios, sino que hay cierto tipo de personas cercanas a nosotros cuya roca no es nuestra roca tampoco. Y a veces están dentro de la misma iglesia. Y es posible que Dios hoy traiga convicción de pecado a muchos de los que, como lo hizo conmigo cuando estaba preparando esto, que también tiene que ver con cada uno de nosotros. Miren lo que dice 1 Juan 2:18 y este es un mensaje fuerte. Este es el apóstol del amor, el que dice esto. Estamos hablando, explicando el mensaje de Deuteronomio. Nuestra roca no es como la roca de ellos, ¿verdad? 1 Juan 2:18 dice así: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene. Y escuchen esto, y ya han surgido muchos anticristos. O sea, antes que se levante el anticristo, se van a levantar muchos anticristos. Y dice, ya han surgido. Y esto fue escrito en la época de la iglesia primitiva. O sea que los anticristos están desde aquella época. Pregunta, ¿hay anticristos en este momento en medio de nosotros? Por supuesto que sí. ¿Quiénes son los anticristos? Todos aquellos que se oponen a la verdad de Cristo. Y pueden estar sentados en las iglesias. Dice, por eso sabemos que la última hora ha llegado. Versículo 19. Esas personas, los anticristos, dice, salieron de nuestras iglesias. Pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Tremendo. O sea que ya estamos hablando de los evidentemente anticristianos, enemigos de la verdad de Dios, y otros que parece que fueran amigos de Cristo, amigos de la iglesia, hijos de Dios, pero realmente no lo son. Y este mensaje de que la roca de ellos no es como nuestra roca, estoy convencido que también se aplica a cada uno de nosotros, porque algo de esto tenemos todos y cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. Yo hoy quiero hablarle a aquellos que sí siguen a Cristo, que sí anhelan seguir a Cristo con todas las fuerzas de su corazón, que anhelan vivir su vida transformada, que necesitan una intervención de Dios en su vida, pero que en algunas áreas de su vida siguen viviendo como esos no creyentes porque se continúan apoyando en algunas áreas de su vida en rocas que no son nuestra roca. Miembros de la iglesia de Cristo
que se dicen cristianos, que anhelan que su vida sea transformada, pero que no van a poder ver transformación mientras continúen viviendo en algunas áreas de su vida como aquellos que odian a Dios. Y quiero que sepan que todos, porque es un camino que dura toda la vida, todos tenemos de eso, todavía seguimos teniendo de esas áreas, tenemos planes B. Por ignorancia de la verdad de Dios continuamos viviendo en algunas áreas de nuestra vida como vivíamos antes. O algunos por rebeldía simplemente. Decimos, Señor, yo sí me someto en esta área, yo sí me apoyo en la roca, que es Dios, ya lo vamos a ver, y vamos a ver que es Cristo, ya lo vamos a ver ahorita. Yo me apoyo en esta área de mi vida, sí, pero en estas no. Continúo sustentándome, apoyándome, dependiendo de otras rocas. Y otras rocas son lo que dice el mundo, otras rocas son lo que mi experiencia, lo que mi carne me indica, mis conocimientos, lo que otras personas dicen, lo que otras personas hacen, lo que otras personas piensan. Estrategias de vida que excluyen a Dios. Entonces, cuando nosotros enseñamos acerca del SARC, en nuestro proceso de restauración hablamos de esto. Entonces, ¿por qué Moisés habló de la roca? ¿Para qué sirve una roca? Y habla de edificar en una roca, ya lo vamos a ver ahorita. Ustedes saben que yo soy ingeniero civil y esto fue algo que estudié durante mucho tiempo. Cada vez que vamos a edificar algo, vamos a hacer una casa, vamos a hacer un edificio, vamos a hacer un mall o lo que sea que vayamos a construir, un puente o lo que sea, esa edificación tiene que estar sostenida por una cimentación, ¿verdad? Que forma parte de la estructura. Esa cimentación o el fundamento que ya tiene que no es el terreno en donde se va a poner eso, sino la cimentación que forma parte de la estructura, supongamos que es un edificio, tiene que estar sobre un terreno firme. Si una edificación se cimienta, el fundamento de ese cimiento no es firme, ¿qué va a pasar con la estructura? Ustedes lo van a ver. En el mejor de los casos, después de algunos años, comienzan a salir las fisuras en los muros, se parten los pisos, porque el edificio comienza a moverse. Y eso es típico, nada más en Barranquilla, Colombia, desde donde yo vengo. Hay diferentes áreas de la ciudad en donde hay terreno muy bueno, muy firme, se llama piedra caliza o caliche, pero hay otros lugares en nuestra misma ciudad en donde hay arcillas. Arcillas, el problema de las arcillas, yo no sé por qué me estoy metiendo en esto, pero rapidito, el problema de las arcillas es que cuando es periodo de seco, que no hay agua, que no hay lluvia, se contrae y cuando cae agua se expande, entonces es muy voluble. Y hay zonas en Barranquilla, en Colombia, en donde se levantaron edificaciones ahí y algunos edificios tuvieron que desocuparlos literalmente. En Bogotá no hay el tipo de terreno que hay en Barranquilla. En Bogotá el terreno, uno comienza a excavar y eso es puro barro y el sistema de cimentación es a través de pilotes. Pilotes son unos tubos o unos palos que se meten en la tierra y tienen que ir muy profundo hasta la roca. Tremendo. Si construyen en un terreno así blando, el edificio puede terminar colapsando. Entonces, ¿para qué sirve una roca? Para poder edificar de manera estable. Y por supuesto, entonces, ahora estamos hablando acerca de nuestra vida. Una roca provee estabilidad a una estructura, a un edificio, pero provee estabilidad a nuestra vida. Así que provee seguridad. Y en cada una de las áreas de nuestra vida, en nuestra salud necesitamos una roca. En nuestro matrimonio necesitamos una roca. En nuestra paternidad necesitamos una roca. En nuestra vida financiera una roca. En nuestra salud emocional, física, en nuestras relaciones, en cada una de las áreas de nuestra vida necesitamos algo sólido, firme sobre lo cual edificar. Y Moisés dijo que la roca nuestra no es como la de los que no conocen a Dios. Dios nos ha llamado a que edifiquemos nuestra vida en la roca. ¿Y cuál es la roca? Todo el mundo escriba conmigo, por favor, en el bendito chat. La roca es Cristo. La roca es Cristo.
Hechos 4:11 dice, así ese es el punto, la roca es Cristo, ya vino. Javier Pirela fue el primero que lo escribió. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra, fíjate qué tremendo, habla de fundamento, es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. ¿Qué significa una piedra angular? Lo voy a leer. Para los que hablan inglés, lo han escuchado hablar en la Biblia, habla de cornerstone. Voy a leer literalmente un texto. Dice así, esto es histórico. Desde la antigüedad, los constructores han usado piedras angulares en sus proyectos de construcción. Una piedra angular era la piedra principal. O sea que hay piedras, pero hay una piedra principal que se llama la piedra angular. Y normalmente era colocada en la esquina de una edificación para guiar a los obreros durante su trabajo. Era la guía, era el inicio de todo. La piedra angular era normalmente una de las piedras más grandes, más sólidas y mejor elaboradas de todas las que había en la edificación. ¿Cómo se llama esa piedra angular en nuestra vida? Cristo. La Biblia describe a Jesús como la piedra angular sobre la que se construiría su iglesia. Y su iglesia somos cada uno de nosotros. Eso comienza por nuestra propia vida. Él es el fundamento. Una vez que se colocaba la piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida en el resto de la construcción. Todo se alineaba con la piedra angular. Y como la piedra angular de la edificación de la iglesia, Jesús es nuestro estándar de medida y alineamiento. Hay piedras, pero está la piedra angular sobre la que cimentamos todo y se llama Jesús, se llama Cristo. Mateo 16:18. Estas son palabras de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y miren qué interesante. Si ustedes buscan en cualquier website en donde haya, ¿cómo se llama? Strong, concordancia. Ustedes buscan en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y leerán que cuando, por ejemplo, ahí dice, yo también te digo que tú eres Pedro, la palabra griega de Pedro es Petros. Y después Jesús dice, y sobre esta roca no es el mismo Petros, es Petra, y esa Petra es la piedra angular y se está refiriendo a él. Pedro era, como los apóstoles, una piedra más del fundamento, pero Cristo es la piedra angular. Dice, Él edificará su iglesia a cada uno de nosotros sobre Él mismo, que es el fundamento de la iglesia. Y dice que cuando eso ocurre, las puertas del infierno no pueden sostenerse ante el avance de una iglesia que ha sido edificada por Cristo, porque la roca nuestra no es como la del mundo, no es como la de ellos, la de los enemigos de Dios. Y miren esta que queda mucho más claro, Mateo 7:24, yo no sé si lo tienen en las notas. Mateo 7:24, si no está, vamos a ver si lo ponen en el chat o no. Mateo 7:24, sí, ahí está, dice, todo el que escucha, dice Jesús, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una Petra. ¿Quién es la Petra? ¿Quién es Petra? No la Petra. ¿Quién es Petra? Eso suena como un nombre de alguien en un barrio de allá de Colombia. ¿Quién es Petra? Petra, Cristo. Todo el que escucha mi enseñanza y la aplica, la obedece, la sigue, es sabio, como también es sabio aquella persona que construye su casa sobre una roca sólida. Cuando una persona hace eso, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. La roca de ellos no es como nuestra roca. La roca nuestra es Petra.
Es la piedra angular, el único fundamento que garantiza estabilidad sobre aquello que se construya encima de ella. Y en este momento estamos hablando de nuestra vida, la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros juntos conformamos lo que se llama la iglesia de Cristo. Entonces la pregunta comienza a ser, ¿en qué estás cimentando tu vida? ¿En qué estás cimentando cada una de las áreas de tu vida? Me estoy refiriendo, y que esto hay que pensarlo de forma específica. ¿Cómo estás o cómo has cimentado tu matrimonio? ¿Cómo has cimentado o estás cimentando tu salud física, tu salud emocional, tu salud espiritual, tu salud mental? ¿Cómo estás edificando tu matrimonio, tu vida financiera? ¿Cómo estás edificando tu paternidad? Por eso vamos a hablar de paternidad esta semana. ¿En dónde estás edificando o cimentando, tu sexualidad? Cada una de las áreas de tu vida de negocios, tu vida como empleados, tus relaciones más significativas. ¿Lo estás haciendo, cada una de esas cosas o algunas de ellas, a tu manera, como viven los que no conocen a Dios o los enemigos de Dios, o estás cimentado en la roca? ¿Cómo hago para saber en qué has cimentado? ¿Cuál ha sido el fruto? ¿Se ha desmoronado esa área de tu vida o todo en tu vida porque no había ningún tipo de fundamento? El fundamento eran Petros tal vez, pero no Petra, no era la piedra angular. Esta es la explicación, eso fue lo que pasó en mi vida. Todo se desmoronó porque ayer lo compartí en la clase de madurez. Realmente yo no tenía una relación con Dios. Tenía mucho conocimiento acerca de Dios. Había aprendido muchas cosas acerca de Dios, pero continuaba viviendo mi vida evidentemente con un fundamento diferente al que es Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, ese sí no lo tienen ahí. Por favor, anótenlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 dice. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Así lo tienen. Yo puse el fundamento. Como sabio arquitecto yo puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y cómo se llama ese fundamento? Jesucristo. Creo que el mensaje es claro. Nuestra roca, la roca de la que Moisés estaba hablando, se refiere a Cristo. Él es nuestra roca. Somos la iglesia de Cristo. Y si queremos que nuestra vida sea edificada en victoria o reedificada en victoria, porque se ha venido desmoronando a pedazos, ¿verdad? Tenemos que entender que ese es el único fundamento que provee estabilidad permanente en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Qué significa edificar en Cristo? ¿Qué significa edificar en Cristo nuestra roca? Eso significa que usamos sus fuerzas. Eso significa que aprendemos, como lo vimos ahorita, aprendemos, conocemos, entendemos y aplicamos cada uno de sus principios y sus estrategias, pero no sé cuáles son. Por eso tenemos que discipularnos, por eso tenemos que aprender, por eso para muchos no va a ser suficiente una reunión de domingo, por eso los invitamos al programa de restauración, porque hay que conocer. El programa de restauración no es otra cosa que un proceso de discipulado, que podamos vivir el mismo tipo de transformación que vivieron Pedro y cada uno de los apóstoles al caminar cerca de Jesús. Las vidas son transformadas a través de un proceso discipular. Desaprendemos aquellas estrategias en las que nos hemos fundamentado en una roca diferente y aprendemos a cimentar nuestra vida en la roca. ¿Qué más significa vivir fundamentado en la roca? Basarnos en sus principios, caminar en el gozo y en la paz del Señor, entender que no podemos lograr permanentemente, podemos lograr algunas cosas, pero no vamos a poder realmente transformar nuestra vida y causar un impacto en otras vidas a menos que vivamos dependiendo de sus fuerzas. Reconocer que podemos ser poderosos, pero realmente nuestro poder
no es suficiente, es debilidad y que necesitamos que sea su poder el que se perfeccione en nuestra debilidad. Que vivir fundamentados en la roca, es decir, diga el débil, fuerte soy. Que podemos ser más que vencedores por medio de las fuerzas de aquel que nos amó, como lo estuvimos predicando no hace muchos meses atrás. Por lo tanto, edificar en la roca es reconocer que el autor y consumador de todas las cosas en nuestra vida, y vamos a leer algunos pasajes ahorita, ha sido el Señor. Por lo tanto, vivimos para darle toda la gloria a Él. Toda la gloria a Él. Mensajes como los que estuvimos escuchando de esta persona que les compartí en este evento, nos lleva simplemente, motiva al ser humano al tal punto de decir, todo lo puedes, entonces cuando logra algo, el resultado es este. Soy tremendo, tengo tanto poder, tanta capacidad. No. Eso es vivir apoyado en una roca minúscula. Nosotros vivimos apoyados en la roca. Entonces, hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, apoyado en sus fuerzas, en sus principios, y cuando vemos resultados decimos, ¡gloria a Dios! Eso en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, esta semana, por ejemplo, vamos a estar hablando de cómo hacer eso con nuestros hijos. ¿Cómo es vivir nuestra paternidad? No basado en lo que todo el mundo está haciendo, no en las técnicas que están de moda, no en lo que la psicología dice, sino en lo que Dios dice, para que el fruto, que son nuestros hijos, no importa, como dice Lili, si son bebés o si nuestros hijos ya tienen bebés. No importa en dónde estén, siempre vamos a tener la oportunidad de recimentar nuestra vida en la roca, y vamos a estar hablando de paternidad. Pero quiero que hablemos un poquito sobre, me quedan solamente 15 minutos, sobre la vida, las cosas materiales. Hablemos del dinero, esto que nuestra sociedad permanentemente está buscando, y hay un mensaje muy distorsionado, considero yo, tal vez desde muchos púlpitos, porque escucho a muchas personas que dicen ser espiritual es ser pobre. Eso no es verdad. Que la Biblia contradice por completo el tener abundancia, el tener riquezas. La Biblia no dice eso. Hay suficiente evidencia en la palabra que no es así. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. El problema no es tener dinero. El problema es cuando el dinero se vuelve Dios. El problema no es tener abundancia, el problema es que mi esperanza está puesta en esa abundancia, mi estabilidad está puesta en esa abundancia. Ese es el problema, pero la Biblia habla claramente acerca de que es voluntad de Dios entregarnos mucho más abundantemente de lo que necesitamos. Pero quiero leerles un pasaje. Yo creo que este es el que no está en las notas. Yo sabía que había alguno y aquí lo anoté. Este no está en las notas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Si usted viene al servicio, aquí o en su casa, venga siempre por favor con su Biblia, porque siempre hay instrucciones de último minuto, ¿verdad? Yo me levanto muy temprano el domingo y termino de organizar las ideas en mi cabeza. El Señor me puede entregar algo diferente, entonces las notas no siempre van a ser suficientes. Primera de Timoteo 6:17 dice así: Pablo le da instrucción a su discípulo Timoteo y dice: Timoteo, a los ricos en este mundo, enséñales. Timoteo, enséñales a ellos, a los ricos en este mundo, que no sean altaneros, que no sean orgullosos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Esto quiere decir que hay personas que ponen su esperanza, de que dicen, todo va a estar bien mañana porque tengo suficiente dinero en el banco. Que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Entonces pregunta, ¿las riquezas son R mayúscula o R minúscula? Tremendo. Si cimentamos, si ponemos nuestra esperanza en la incertidumbre de las riquezas, eso quiere decir que voy a estar tranquilo porque tengo o estoy intranquilo porque no tengo. Dicen, no sean altaneros al pensar de esa manera, sino que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Pregunta, ¿el Señor nos quiere bendecir? Por supuesto que nos quiere bendecir. Dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos,
pero en buenas obras, que sean generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano o para que puedan experimentar de lo que verdaderamente es vida. Podemos tener dinero, pero si no está Dios o si el dinero está ocupando el lugar en nuestro corazón que le corresponde única y exclusivamente a Cristo, estamos vacíos, no tenemos ningún propósito. Es más, todos los ateos, las personas que no creen en Dios, no tienen ningún propósito en su vida y qué terrible vivir de esa manera. Entonces la pregunta que te hago es, y sé que estoy corriendo, es en cuanto a las cosas materiales, ¿en dónde tienes puesta tu seguridad? ¿En la roca o en otra roca? Como los que no conocen a Dios, como los que son anticristos o como los que son enemigos abiertamente, como lo vimos en Deuteronomio. Tu seguridad, tu esperanza está puesta en Dios o en la cantidad de dinero que tienes en el banco. Hace unos años llegó una pareja aquí en pánico. No sé si tú te acuerdas de eso, Juan. Llegaron en pánico porque, ¿pero qué es lo que está pasando? Solamente nos quedan $50,000 en el banco. Vivían con cientos de miles, se acostumbraron a tener cientos de miles de dólares en el banco y entraron en pánico porque solamente les quedaban 50,000, lo que son las perspectivas, ¿verdad? Entonces, evidentemente estaban en pánico porque ahí tenían puesta su seguridad en la cantidad de dinero que había en el banco. La pregunta es, ¿el dinero, la abundancia o la escasez determina tu estado de ánimo? Esa es una manera para poder concluir y determinar realmente en dónde está puesta nuestra esperanza. Si somos como los ricos de este mundo que no tienen a Dios, o como aquellos que son, como dice el apóstol Pablo también, que son ricos para con Dios. Hay personas que Dios les ha entregado la capacidad, el don, el talento especial de hacer riquezas. Lo ha entregado Dios. Entonces la pregunta es, si utilizan ese don para bendecir el reino de Dios, viven su vida sustentados en la roca, o como lo vamos a ver ahora en Deuteronomio 8, que ese sí está. Es un pasaje largo, pero quiero que lo veamos. Que construyen, edifican y se olvidan de Dios. Miren lo que dice versículo 10, Deuteronomio capítulo 8, y sé que hemos visto bastante Biblia hoy. Creo que nos hace falta un poquito más. Deuteronomio 8:10 dice así. Escúchenme todos. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Me dan ganas de llorar. ¡Wow! ¿Vas a quedar satisfecho? Asegúrate de darle gloria a Dios. Yo decía ahorita, vivir nuestra vida cimentado en la roca es reconocer que tenemos y vamos a disfrutar de muchas cosas, vamos a lograr muchas cosas en diferentes áreas de nuestra vida, pero que al final, como entendemos que Él fue el originador de todo, Él proveyó todo en el proceso, y además quien llega al fin nos lleva, perfecciona la buena obra en nuestra vida, entonces vivimos para darle gloria a Él. Dice, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Versículo 11. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ¿cuántos sueñan con abundancia? Yo sueño con abundancia. Dios le dirá gracias a Dios por la abundancia. En tu abundancia, diga, este mensaje es para mí. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer tus mandatos. Eso quiere decir que podemos estar cimentados hoy en la roca, nuestra vida, pero mañana nos olvidamos y reedificamos. ¡Qué absurdo! Reedificamos o pretendemos seguir edificando en un terreno que no es tan estable, sobre una piedra no angular. ¿Por dónde voy? En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado, esto suena como que ya va a ocurrir. Cuando te sientas satisfecho, digan conmigo, yo voy a estar satisfecho.
Cuando hayas prosperado, digo conmigo, yo voy a prosperar. Y cuando hayas edificado casas hermosas donde vivir, dice el 13, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás. Espérate un momentico. Entonces, ¿de dónde es pecado la riqueza? Vimos el mensaje en el Nuevo Testamento, que estamos en el Antiguo Testamento. Dice, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca en los momentos de que no había absolutamente nada. Él proveyó todo lo que necesitaste. En el desierto además te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Por primera vez en la historia cayó comida del cielo. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Eso quiere decir que hay situaciones difíciles que vamos a tener que vivir que son por nuestro propio bien, para que podamos ver, reconocer finalmente en algún momento en nuestra vida que el autor, el originador, el que provee todo en nuestra vida es Dios. Versículo 17, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, abre comillas, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Nuestra roca no es como la de ellos. Nuestra roca nos provee todo lo que necesitamos. Todo. La versión, estoy leyendo una nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas dice, que no se te ocurra pensar, ha sido mi poder y la fuerza de mi mano los que me han producido esta riqueza. No lo hagas nunca. Y dice el 18, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas o Él es quien te da el poder para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Dios quiere bendecirnos materialmente. Es bueno, Él anhela que podamos tener lo suficiente y aún más que lo suficiente, pero que eso no reemplace a Él, no lo reemplace a Él, que no pongamos nuestra esperanza en eso o nuestra desesperanza en la falta de eso. Yo sé que Dios está hablando a muchos corazones en este momento, sino en algo, necesitamos poner nuestra esperanza en algo, en un fundamento mucho más sólido, en una piedra angular que se llama Cristo. Entender que Él es quien provee, Él es quien me da el poder. No importa lo que esté viendo, me estoy esforzando, sí Señor, porque aquí el pasaje dice que cuando hayas logrado, cuando hayas prosperado, cuando estés satisfecho, cuando hayas edificado, esto significa que vamos a tener que hacer nuestra parte, que vamos a tener que esforzarnos, pero al final del día, si no estamos viendo resultados, podemos descansar porque finalmente es Él quien nos da el poder para generar las riquezas. Eso en la vida material, en nuestra vida emocional, idéntico. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué tal? Y voy a decir esto con mucho respeto. ¿Qué tal que yo fundamentara o que mi estabilidad emocional dependiera de ustedes? Y digo qué tal, y lo digo con mucho respeto. ¿Qué tal? ¿Cómo así que qué tal? ¿Será que es un buen fundamento, un fundamento sólido la manera como ustedes están viviendo sus vidas? ¿Cuál es la realidad de este ministerio? Voy a confesarme aquí desde este púlpito. Hoy, algunos de ustedes, por ejemplo, un señor Damián, porque me imagino que debe haber más Damián, no Damián el que está aquí frente a mí. Damián hoy ha aprendido, ha madurado, ha reconquistado el corazón de su esposa, ha reconquistado el corazón de sus hijos, tiene una relación con Dios muy linda, su vida está dando fruto. Entonces yo me entero, me cuenta su testimonio y digo, wow, qué poderoso, qué espectacular, gloria a Dios. Y entonces me acuesto a dormir tranquilo. Pero resulta que mañana, y eso lo vivimos todos los días aquí en Canaán, mañana Damián decide dar un paso atrás, recae o por lo menos se resbala, le grita a su esposa, vuelve a ver pornografía, sale de pelea con Dios, se va de su casa
y entonces ¿dónde queda mi estabilidad emocional? Yo no puedo depender de eso. Yo necesito algo mucho más sólido que el comportamiento de otras personas o el éxito que puedan estar teniendo otras personas. No puede depender mi estabilidad emocional ni de las circunstancias, ni de la opinión de los demás. Todo el mundo opina algo diferente, eso es demasiado inestable. Y hay personas que están viendo este bendito mensaje que tienen que reconocer que están bien, entre comillas, emocionalmente, y alguien los critica por algo y hasta ahí les llegó el día. Nuestra roca no es como la de ellos. No puede seguir siendo así. Dios nos está proveyendo algo mucho más estable. Vuelvo y repito, nuestra sexualidad, y vamos a hablar un poquito de eso también durante esta semana en la serie de paternidad. ¿Cómo estás enseñándole a tus hijos acerca de sexualidad, acerca del respeto a la autoridad? Niños que están escupiendo a sus papás, entonces crecen y hoy escupen a los policías. No tienen ningún tipo de concepto de autoridad. Pregunta, ¿cómo fue esa paternidad? ¿Hubo paternidad? ¿Basado en qué hicieron esa paternidad? En la roca, en los principios, en la verdad, en las fuerzas de Dios o en las corrientes de este mundo. El fruto va a mostrarlo. ¿Cuál ha sido? La verdad es que nuestra vida sin Dios o una vida sin Dios como fundamento no tiene sentido. Yo vivo. Diga conmigo, mi vida tiene un propósito. Gracias, Señor, porque mi vida tiene un propósito. Mi vida tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Yo he sido llamado a desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. Yo entiendo que mi vida aquí en esta tierra es una preparación para una eternidad al servicio del Señor. Fuera de esta temporada en esta tierra. Una eternidad con Dios. Voy a gobernar con Cristo por una eternidad, dice la Biblia. Mi vida tiene un propósito. Mi vida tiene el propósito, de manera más concreta, de formar a 3 niñas y convertirlas en mujeres de Dios. Oh, qué propósito tan espectacular, Señor. Mi vida tiene el propósito de mostrar a las personas que no creen en los milagros, que con Dios todo es posible, porque aquí estoy vivo. Y yo debía haberme muerto, en el mejor de los casos debía haber terminado loco o totalmente solo. Estoy de vuelta con mi esposa y con mis hijas y el Señor me entregó de vuelta un ministerio porque sí hay esperanza en Cristo. Y mi vida tiene el propósito de que otras personas conozcan a ese Dios de toda esperanza, al Padre de esperanza y Dios de toda consolación. Mi vida tiene un propósito. Mi vida tiene el propósito de que cuando yo no esté aquí, el mundo sea un lugar un poquitico mejor porque yo estuve aquí. Tiene un propósito eterno. El propósito de vivir glorificando a Dios con mi vida. Reconocer que todo ha sido originado por Él. Diga conmigo, tengo un propósito. Cuando mi vida está cimentada en la roca con mayúscula, mi vida tiene un propósito, mi vida hace sentido. Aún las situaciones difíciles que estamos viviendo hace sentido. Qué increíble que personas le dicen a Liliana, le doy gracias a Dios porque tu marido te fue infiel. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, por supuesto que lo que quieren decir no es que yo haya sido infiel, sino lo que vino como resultado de todo esto, de toda esa desgracia que yo causé. Cuando cimiento mi vida en Cristo, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Esto no es para todo el mundo. Qué tremendo. Vivir dándole gloria a Dios y nos olvidamos de Él. ¿En qué has fundamentado tu salvación? ¿En qué has fundamentado tu salvación? ¿En tu esfuerzo? ¿En tus buenas obras? Hay muchas personas que dicen, sí, yo creo que hay algo que se llama vida eterna. ¿Y cómo la vas a obtener? ¿Qué harías si a la entrada del cielo, como nos enseñan en evangelismo explosivo, si en la entrada del cielo te encuentras con Pedro y te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? Y tú dices, porque fui bueno, porque hice buenas obras, porque fui buen cristiano, porque hice. Quiero que sepas que estás fundamentando tu salvación en una roca minúscula.
Fundamentar tu salvación en la roca mayúscula significa reconocer que no tienes poder ni siquiera para salvarte a ti mismo porque eres un pecador. La Biblia dice que porque todos somos pecadores hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos cimentar nuestra salvación en la roca. En fin, que todas las áreas de nuestra vida. Ustedes me regalan 5 minutos más. ¿Me dan permiso? ¿Alguien diga así por lo menos? Gracias. Que todas las áreas de nuestra vida, glorifiquen a Dios. Que cuando nos vean, ese es el fruto, que cuando nos vean, Damián, cuando las personas nos vean, puedan ver a Dios como el orquestador de todo. Hay una canción muy vieja y muy linda de un cantante, un pastor que se llama René González, que habla sobre eso. Dice que muchos tenemos el anhelo de llegar arriba, de lograr el reconocimiento de las personas, de que nos aplauda la gente, de lograr y lograr y lograr. Y dice, pero ¿para qué? Además el coro dice, ¿de qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por tu misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Oh Señor, yo te quiero dar las gracias. Porque todo lo que tenemos, lo tenemos por tu misericordia y por tu gracia. Yo te doy las gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Y gracias porque insistes en atraernos a ti. Gracias porque nos salvaste. Pero gracias ahora porque nos sigues transformando, Señor. Y día a día, domingo a domingo en nuestra relación contigo, Señor, nos sigues mostrando que hay áreas en nuestra vida que siguen tambaleando porque no las hemos cimentado en la roca mayúscula, en Petra, en la piedra angular que eres tú, Señor Jesús. Aquí está la respuesta. Gracias por tus respuestas. Gracias, Espíritu Santo, por darnos convicción de pecado, porque no tenemos que condenar a nadie. Tú nos muestras y cuando vemos, ya no hay más nada que podamos hacer. ¿Cómo seguimos peleando cuando ya tenemos convicción de algo, Señor? Yo quiero vivir para darte gloria. Yo quiero, Señor, que todo el mundo sepa. Cuando vean éxito, Señor, y fruto en mi vida, que todo el mundo sepa que tú fuiste el autor, que tú fuiste el originador, que tú has sido el proveedor de todo, absolutamente todo, que yo voy caminando en las buenas obras que tú de antemano preparaste para que yo simplemente camine sobre ellas, Señor. Yo te doy las gracias, porque hoy entiendo que mi vida consiste en que otros puedan conocerte, Señor, por lo que tú has hecho en mí. Y yo te pido que entregues esta convicción a todos y cada uno de aquellos que están viendo este mensaje hoy, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Y yo quiero hacer un llamado a aquellos que hoy pueden decir, wow, me impactó este mensaje. Yo reconozco que mi vida no ha estado cimentada en Cristo porque no lo conozco. Aquellos que puedan reconocer que han vivido su vida fundamentándola, las diferentes áreas de su vida en otras estrategias, en corrientes de este mundo, en su experiencia, en su mejor criterio, como lo dice Proverbios, y que han escuchado que aún su propia salvación, si la cimientan, si la fundamentan en algo diferente a la verdad de Dios, no va a producir ningún tipo de resultado. Yo quiero decirte que si hoy tú estás escuchando este mensaje y tienes esta convicción en tu corazón de que no puedes salvarte a ti mismo porque eres un pecador,
quiero que sepas que hoy Dios te ha traído aquí porque quiere entregarte un regalo maravilloso que se llama salvación y vida eterna. Y la manera, dice la Biblia, para obtener salvación y vida eterna es que reconozcas que eres un pecador y que necesitas un Salvador, y que ese Salvador se llama Jesucristo. Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta que ni tú ni yo podremos vivir jamás. Nos sustituyó en una cruz, la cruz del Calvario, y murió destruido por completo, sustituyéndonos a nosotros. Murió en esa cruz, pero resucitó al tercer día. Si tú reconoces eso que Cristo hizo por ti, así como yo lo hice en algún momento de mi vida, dice la Biblia que al morir, tus ojos, cuando terminen tus días aquí en esta tierra, tus ojos se cerrarán y los abrirás del otro lado de la eternidad en la presencia de Dios. ¿Y cómo obtengo ese regalo? Quiero pedirte que cierres sus ojos y repitas conmigo estas palabras que yo te voy a guiar. Di conmigo en voz audible, por favor, que tú y las personas que están alrededor tuyo te puedan escuchar. Di conmigo: Dios, yo te quiero dar las gracias por este regalo precioso que hoy me estás ofreciendo. Dile: hoy reconozco que soy un pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Hoy te pido que perdones todos mis pecados, Señor. Hoy reconozco, Jesús, que moriste por mí en una cruz, pero que resucitaste al tercer día. Hoy reconozco que tú, Jesucristo, eres Dios. Gracias por el regalo de la salvación. Y ahora te pido que me enseñes a vivir, a cimentar mi vida en ti, en la roca, en Jesucristo, para que entonces todo cambie en mi vida y en las vidas de los que están alrededor mío. Dile: gracias, Padre Celestial, por el regalo de la vida eterna. He orado estas palabras en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi querida familia, que Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Quiero pedirle a todos aquellos que por primera vez en su vida hicieron esta oración, escriban en el chat de YouTube o de Facebook, simplemente porque yo ahorita me pongo a llorar al leer esos nombres y a darle gracias a Dios. Digan: yo hice la oración de fe. Escriban simplemente eso: yo hice la oración de fe. Esto solamente se hace una vez en la vida. Que el Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos el martes a las 5 de la tarde. Un abrazo bien grande desde nuestra sede de Canaán aquí en Miami. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús.